Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría del curso Estadística 2. Específicamente vamos a hacer referencia al capítulo 12, Análisis de varianza, del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, 16ª edición. Este capítulo, como vimos del análisis de varianza, lo que consiste es en el estudio de la distribución de probabilidad F, que sirve como la distribución del estadístico de prueba para varias situaciones. 1. Cuando se pone a prueba si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales. También se aplica cuando se deben comparar varias medias poblacionales en forma simultánea. La comparación simultánea de varias medias poblacionales se le denomina también ANOVA o análisis de varianza. En las dos situaciones, las poblaciones deben seguir una distribución normal y los datos deben ser al menos en escala de intervalos. Estas son las características de la distribución F. Existe una familia de distribuciones F. Un miembro particular de la familia se determina mediante dos parámetros, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. La otra característica es que la distribución F es continua. Esto significa que se supone un número infinito de valores entre 0 y el infinito positivo. La distribución F no puede ser negativa. El valor menor que F puede tomar es 0. Tiene un sesgo positivo, o sea, la cola larga de la distribución es hacia la derecha, hacia el lado derecho de la curva, como lo vemos en este dibujo. Cuando el número de grados de libertad aumenta, tanto en el numerador como en el denominador, la distribución se aproxima a una curva normal, como la podemos ver aquí. Es asintótica. Cuando los valores de X aumentan, la curva F se aproxima al eje X, pero nunca lo toca. Esto es similar también al comportamiento de la distribución de probabilidad normal. Entonces, como vimos dentro de las características, la podemos utilizar para la comparación de dos varianzas poblacionales. Con la distribución F, se pone a prueba la hipótesis que la varianza de una población normal es igual a la varianza de otra población normal. La hipótesis nula es que la varianza de una población normal, que la vamos a llamar sigma 1 cuadrado, es igual a la varianza de la población normal de la otra población, que es sigma 2 cuadrado. La hipótesis alternativa podría ser que las varianzas difieran. Para realizar la prueba se selecciona entonces una muestra aleatoria N1 de observaciones de una población y una muestra N2 igual de observaciones de la segunda población. Entonces el planteamiento de la prueba de hipótesis es H0 es igual a la varianza de la primera población igual a la varianza de la segunda población. Y H1 es que las dos varianzas son diferentes. Si la hipótesis nula es verdadera, el estadístico de prueba sigue la distribución F con n-1 y n-2 grados de libertad. Es importante que recuerden esto que sigue. La varianza más grande de la muestra es la que se coloca en el numerador. O sea, comparamos las dos varianzas. Aquella que es mayor es la que vamos a colocar en el numerador y la varianza menor la colocamos en el denominador. Con esto entonces la razón F, que se indica en la tabla, siempre es mayor que 1. Entonces el estadístico de prueba es la varianza de la población mayor, la varianza mayor entre la varianza menor. El valor crítico de la cola derecha es el único que se requiere. Entonces el valor crítico de F para una prueba de dos colas se determina dividiendo el nivel de significancia entre 2. Luego se consultan los grados de libertad del numerador y del denominador en la tabla, que es la que se encuentra en el apéndice B6.
Vamos a ver el ejemplo de la página 340 del libro. Esta empresa ofrece servicios de transporte en limusina del Ayuntamiento de Toledo, Ohio, al Aeropuerto Metropolitano de Detroit. El presidente de la compañía considera dos rutas, una por la carretera 25 y la otra por la autopista interestatal 75. Desean estudiar el tiempo que tardaría en conducir al aeropuerto por cada una de las rutas y luego comparar los resultados. Recopiló los siguientes datos muestrales reportados en minutos. Entonces nos dicen, utilizando un nivel de significancia de 0.1, ¿hay alguna diferencia en la variación en los tiempos de manejo para las dos rutas? Entonces tenemos los datos en minutos, como nos dijeron en el encabezado, que se tardó recorrer la distancia en la carretera 25 y los minutos tardados en la autopista interestatal 75. Los tiempos de manejo medios para las dos rutas son casi iguales y aquí lo podemos ver. Recordemos que para sacar el tiempo promedio recorrido solo hacemos la sumatoria de los minutos entre la cantidad de elementos de la muestra. Entonces el primer promedio para la carretera 25 nos dio 58. El promedio del tiempo tardado para la autopista interestatal nos dio 59. Entonces vemos que los tiempos medios recorridos de las dos rutas son casi iguales. Entonces el tiempo medio es de 58:29 para la 25 y de 59 minutos para la interestatal. Sin embargo, al evaluar los tiempos del recorrido, también se está interesado en la variación de esos tiempos. Entonces sacamos la desviación estándar con la fórmula tradicional y vemos que para la carretera 25 la desviación estándar es de 8.99 y para la interestatal es de 4.37. Así que aquí vemos que hay una mayor variabilidad en los datos en la carretera 25. Dado que la desviación estándar de la carretera 25 es 8.99 y de la autopista es 4.37, se puede decir que entonces que hay una mayor variabilidad en la carretera 25. Esto coincide con el comportamiento de las dos rutas, ya que la ruta por la carretera 25 tiene más semáforos, en tanto que la autopista es de acceso limitado. Sin embargo, la ruta por la autopista 75 es de varias millas más larga. Entonces se decide realizar una prueba estadística para determinar si en realidad existe una diferencia en la variación de las dos rutas. Hacemos el planteamiento tal y como se vio en los capítulos anteriores de prueba hipótesis y empezamos con el paso 1. La prueba es de dos colas debido a que se busca una diferencia en la variación de las dos rutas. No se trata de mostrar de que una ruta tiene una mayor variabilidad que la otra, sino que sencillamente probamos H0 que las variancias son iguales y la hipótesis alternativa es que las variancias son diferentes. Paso 2, seleccionamos un nivel de significancia, en este caso de 0.10. Paso 3, el estadístico de prueba apropiado sigue una distribución F, o sea, cuando establecemos el estadístico de prueba, lo determinamos con la distribución F. Y paso 4, el valor crítico lo obtenemos del apéndice B6. Puesto que es una prueba de dos colas y el nivel de significancia de la tabla es 0.5, que lo obtuvimos de aquí. Recuerden que vimos hace un rato que entonces siempre vamos a coger el nivel de significancia dividido entre 2. 0.10 entre 2 nos da 0.05. Entonces, para buscar en la tabla el valor crítico, buscamos con un nivel de significancia 0.05. Ahora, los grados de libertad para la primera población es 7 menos 1, 6 grados de libertad que van a ir en el numerador, que esto corresponde a los grados de libertad y a la desviación estándar de la carretera 25. Que recordemos que la población que tiene una mayor variabilidad en su desviación estándar es la que se coloca en el numerador. Entonces, en el denominador van los grados de libertad correspondientes
a los datos de la carretera interestatal. Este es un ejemplo de lo que veríamos en la tabla de la distribución F. Entonces, para una confianza de 0.05, tenemos en el numerador 6 grados de libertad y en el denominador 7 grados de libertad. Así que el valor crítico es 3.87. Luego establecemos la regla de decisión, que es rechazar la hipótesis si la razón, o sea, el valor del estadístico de prueba de las variancias muestrales es mayor que 3.87. Perdón, me voy a devolver un segundo. Recuerden que en las pruebas de hipótesis anteriores, cuando estamos trabajando con una normal estándar o una desviación estándar o una t-de-student, podíamos tener estadísticos de prueba con valores negativos o positivos. Entonces, cuando establecíamos la regla de decisión, decíamos que íbamos a rechazar si el estadístico de prueba era mayor que el valor crítico o menor que el valor crítico. Pero en este caso, como la distribución F, como vimos hace un rato, es positiva y solo me va a asumir valores positivos, entonces cuando se establece la regla de decisión, no se pone la opción de que pueda ser menor que el valor crítico, ¿verdad? En este caso, solamente vamos a ver el lado derecho de la curva. Ok. Continuamos, paso 5. Para determinar el valor del estadístico de prueba y tomar una decisión respecto a la hipótesis nula, es necesario elevar al cuadrado las desviaciones estándar para determinar las varianzas. La decisión es rechazar la hipótesis nula debido a que el valor calculado, que nos da 4.23, es mayor que el valor crítico 3.87. Entonces, repasamos. El estadístico de prueba es calculado con las varianzas y lo que calculamos en un inicio fueron las desviaciones estándar. Esas desviaciones estándar las elevamos al cuadrado para poder tener las variancias correspondientes y calcular el estadístico de prueba. Y en el paso 6 sacamos la conclusión. Entonces se concluye que hay una diferencia en la variación de los tiempos del recorrido por las dos rutas, porque rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que siempre que si el valor calculado es mayor que el valor crítico o tabular, se rechaza la hipótesis. Hasta aquí entonces llegaríamos con lo que es el repaso del capítulo 12 correspondiente al análisis de varianza. Muchas gracias.